Usted ya lo tiene en la clase en el Teams. Ya. Entonces, como les decía, Fayol dice que para que la administración sea bien llevada dentro de la organización, para que sea armoniosa, se tiene que tomar en cuenta, se tiene que respetar los 14 principios, conocidos como los 14 principios de Fayol. Ya más antes en el curso ¿qué curso? En el curso de economía no hemos visto lo que es principios, ¿no? Usted ya conoce lo que es un principio. Un principio es una regla, es una norma que se debe seguir, que se tiene que respetar, ¿no? Para que las cosas salgan como se esperan. Entonces, la teoría clásica de Henry Fayol plantea 14 principios. El primero es división del trabajo, el segundo es la autoridad, tercero, jerarquía o cadena escalar, orden, equidad o justicia, remuneración, centralización, iniciativa, subordinación del interés individual al interés colectivo, 10, espíritu del equipo, 11, disciplina, 12, unidad de mando, unidad de dirección y 4, estabilidad. Cada uno de ellos los vamos a ver. Los 14 principios de Fayol. El primero, división del trabajo. Fayol dice que para aumentar la productividad es mejor, bueno, esto también ya lo había dicho más antes Adam Smith, sobre la división más conocido como la especialización del trabajo, ¿no? Es mejor que un trabajador haga una tarea o un trabajo puntual, un trabajo específico, que todo un trabajo se dividan en trabajos, en pequeños trabajos. De esa manera, el trabajador se vuelve más productivo, hace mejor las cosas. La especialización permite que el individuo acumule experiencia. Claro, hace un trabajo más puntual, más específico, ¿no? Y gana experiencia en eso. Y mejore continuamente sus habilidades. De tal modo, puede ser cada vez más productivo. Se hace más productivo, claro, porque su trabajo, al ser más pequeño, más puntual, conoce mejor su trabajo. Pero también hay que tener cuidado con la idiotización, porque como al hacer un trabajo repetitivo, ¿no? Monótono, se idiotiza. Adam Smith decía que se idiotizaba. Entonces, constantemente hay que capacitarlo. Capacitarlo para que aplique los conocimientos, nuevas ideas, nuevos métodos en ese trabajo que él sabe realizar. Los empleados de la empresa tienen distintas habilidades y en función de su nivel de experiencia en el puesto pueden considerarse desde especialistas hasta generalistas. Entonces, cuando se habla de la división del trabajo son los especialistas, los generalistas son los que hacen de todo, ¿no? Pero el trabajador es menos productivo, se cansa. División del trabajo permite que acumule experiencia, mejore sus habilidades y esto se logra que sea más productivo. El otro principio es autoridad y responsabilidad. La autoridad recae siempre en un jefe, ¿no? Tiene que haber una persona que tenga la autoridad sobre el grupo, que es el que dice o dicta las órdenes cómo se realizan los trabajos.
pero también con la autoridad tiene que haber responsabilidad, tiene que haber un equilibrio, porque si no tiene responsabilidad, el que tiene autoridad va a caer en el abuso del poder, va a abusar del trabajador. Entonces, así como el puesto, los puestos también dan autoridad. Un puesto alto tiene una mayor autoridad, un puesto bajo tiene menos autoridad para dar órdenes, ¿no? El puesto da autoridad, pero a su vez la autoridad te da responsabilidad, tienes que tener responsabilidad, tienes que hacerte responsable. Qué fácil sería tener un puesto alto, tener la autoridad y no tener la responsabilidad, ¿no? Así como uno aspira a un puesto alto porque tengo mayor autoridad, pero también con eso viene la responsabilidad. Uno se hace responsable de una área, de una jefatura, de un departamento. Y entonces tiene que haber un equilibrio entre autoridad y responsabilidad. Porque si no, a un jefe, a un directivo se lo libra de la responsabilidad, es que abusa, hace uso abusa de la autoridad, abuso de poder. Tiene que ser responsable del departamento, si tiene autoridad de toda la empresa se hace responsable. Y justamente por eso también le pagan, por ejercer la autoridad y por hacerse responsable. Por eso le pagan bien también por la responsabilidad que tiene, ¿no? Tiene que hacerse responsable por la producción, por la empresa marche bien, las ventas, él responde ante los dueños, ante los directivos. Y los jefes por debajo responden al jefe inmediato superior. Y tienen autoridad menos que el jefe de toda la empresa, que el gerente de toda la empresa, menos autoridad. Tiene autoridad para su grupo, para su equipo de trabajo o para su área, ¿no? Para que cualquier empresa u organización funcione, debe considerarse la autoridad que el equipo de dirección tiene para poder dar órdenes a sus empleados. El derecho a dictar órdenes junto con las cuales debe ir equilibrada la responsabilidad de la función. Hay un equilibrio, porque si no hay un equilibrio en responsabilidad, como ya les dije, el gerente o el directivo cae en abuso del poder. El otro principio es la disciplina, ¿no? Tiene que haber respeto. Para eso está todavía no lo hemos visto con usted, no hemos visto, me estaba confundiendo con el grupo del año pasado que vimos administración. Más adelante vamos a ver el código de ética de la empresa. Existe un código de ética, es un libro donde están todas las normas, las reglas que los trabajadores deben seguir para el buen comportamiento dentro de la empresa, el respeto entre los trabajadores, el respeto a su jefe inmediato y también viceversa, ¿no? El respeto de los jefes hacia los trabajadores. De tal manera que debe haber una relación armoniosa, respetuosa entre todos los miembros de la organización. Entonces, entre todos los miembros, desde los cargos más altos hasta los cargos más simples. Disciplina se refiere como obediencia y respeto de los valores fundamentales. ¿Dónde, dónde están los valores fundamentales? Bueno, eso ya viene de casa, ¿no? De la formación. Pero aparte de eso, la empresa tiene sus propias reglas, sus propias normas que los trabajadores deben cumplir. Y eso está en el código de ética. La buena conducta y las relaciones respetuosas son la base sobre la que se sustenta la relación entre los empleados, los mandos y la dirección. El otro principio es unidad de mando. Unidad de mando, o sea,
unidad viene de uno, ¿no? Un solo mando. Cada trabajador, por ejemplo, acá vemos un grupo para esta área. Voy a ver si por acá está un ratito, ¿no? Voy a buscar el puntero, el láser. Ah, no. Para este grupo, este es un grupo de una área, esta es otra área, ¿no? Compuesto de 3 trabajadores y acá adelante está su jefe, ¿no es cierto? Acá es otra área. Dentro de esta área también hay 3 trabajadores y acá está el jefe adelante. El de celeste es el jefe. Para estos 3 el jefe es este. Y para estos 3 jefes hay un jefe, que es el gerente, ¿no? Entonces, para estos 3 trabajadores, quien da la orden, quien tiene el mando, es este jefe. Debe dar una, o sea que el trabajador debe recibir una orden de un solo jefe. Este trabajador no puede recibir una orden de este jefe y del jefe de otra área. No puede recibir 2 órdenes. ¿Por qué? Porque trae confusión al trabajador. ¿A quién obedezco? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la orden que yo debo seguir? ¿El jefe de la otra área o mi jefe de mi área? Trae conflictos del trabajador hacia el jefe, perdón, hay conflictos o se distorsiona la orden, tanto del trabajador con la orden que le da el jefe o también viceversa, conflictos con respecto al trabajador, ¿no? Y la respuesta que le da el trabajador. Entonces, la, la, el mando o la orden debe ser de un solo jefe. Por ejemplo, en este grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 individuos, este es el jefe. Y ellos reciben la orden de este jefe. Acá usted tienen 2 trabajadores de casco amarillo y el jefe es el que está de saco, ¿no? Con corbata azul. A eso se refiere unidad de mando. El mando la debe dar una sola persona, para un grupo de personas. Ahora, esos jefes de cada grupo también reciben órdenes. ¿De quién? De otro jefe superior. Estos 3 jefes de color azul, ¿quién es el jefe o quién les da la orden? Un jefe que está más por encima, ¿no? Dentro de la jerarquía. Es este jefe de color rojo. Unidad de mando se refiere a la necesidad de que un empleado reciba órdenes de un solo mando y rinda cuenta de las actividades a esta misma persona. Claro, el, el trabajador o el empleado rinde cuentas a su jefe inmediato. A él tiene que rendir cuentas. No va a rendir cuentas al jefe de otra área, ¿no? Porque si no crea conflictos internos. Si un empleado recibe órdenes de distintos mandos, puede llevar a confusión y conflictos. Gracias a este principio, se puede establecer la responsabilidad sobre los errores más fácilmente. Claro, se identifica más fácilmente sobre quién recae la responsabilidad. El siguiente principio es unidad de dirección. El jefe es el que direcciona a todo el equipo. Hay una sola unidad. Es el que direcciona, el jefe, ese es el líder, ¿no? Tiene que tener cualidades de líder. Y llevar al equipo en la dirección correcta. ¿Y cuál es la dirección correcta? Al logro de los objetivos. En la dirección en la que se va a alcanzar los objetivos de la empresa. Entonces, así como en el principio anterior hay una sola persona
que da las órdenes o que tiene el mando, igual también. Una unidad de dirección, la dirección a seguir. No pueden haber diferentes direcciones a seguir. Es el enfoque de la empresa. Hace referencia a la unidad y al enfoque. Todas las actividades de los empleados se dirigen a un mismo objetivo y por tanto deben estar recogidas y detalladas en un plan de acción. Claro, dentro del plan se recoge el objetivo de la empresa. Recuerden que el plan es el conjunto de acciones a seguir para alcanzar los objetivos. Y la dirección es una sola, una unidad de dirección. Y recae sobre el jefe, sobre el gerente, sobre el encargado, ¿no? Que es el que va a conducir a todo el equipo al logro de los objetivos. El siguiente principio es la subordinación del interés particular al interés general. Todos los trabajadores dentro de la empresa tienen un interés personal. Claro, ¿cuál es el interés personal? Surgir en la vida, ¿no? Quizás ascender también dentro de la empresa. Ese es el interés de todo trabajador. Ganar un buen sueldo, tener un mejor estatus, calidad de vida para él y para su familia. Son como toda persona, ¿no? Es natural que toda persona tenga intereses. Pero esos intereses deben estar subordinados al interés general de la empresa. El interés general de la empresa debe prevalecer al interés particular de los trabajadores. O sea, se debe dar énfasis a los objetivos de la empresa. Después ya están mis objetivos personales. En una empresa existen todo tipo de intereses. De hecho, cada empleado tiene unos intereses particulares que en ningún caso deben prevalecer sobre el interés general de la empresa. El enfoque está dirigido a los objetivos de la empresa y no a los del individuo. Y justamente para eso estamos dentro de la empresa, porque la empresa nos está pagando. Nos está pagando no para hacer prevalecer nuestros intereses personales, sino nos está pagando para lograr los objetivos de la empresa. Para eso el dueño de la empresa te paga. Para que te pongas la camiseta de la empresa, ¿no? Este principio se aplica a todos los niveles de la empresa, muy especialmente en la dirección. El otro principio es el de remuneración personal. ¿Qué cosa dice este principio? Que todo trabajador, todo empleado debe ser remunerado. Y la remuneración lo debe motivar al trabajador. Debe tener un pago justo, de tal manera que se sienta motivado. Es el reconocimiento, el sueldo, el pago, es el reconocimiento a su esfuerzo, a su dedicación dentro de la empresa. En otras palabras, debe haber una remuneración justa. Remuneración del personal. La motivación y la productividad están estrechamente relacionadas. La remuneración debe ser la justa y la suficiente para que los empleados mantengan un buen nivel de motivación y productividad en su puesto de trabajo. Fayol consideraba la existencia
de dos principios de remuneración, la económica y la no económica. La económica se refiere a un buen sueldo, ¿no? Y la no económica es el reconocimiento, es el ascenso, es el premio, ¿no? Esa es la parte no económica, es el ascenso que te dan dentro de la empresa, o un abrazo, o un reconocimiento como el empleado de la semana, ¿no? Esa es la parte no económica, refiriéndose a los cumplidos o a la promoción dentro de la empresa. El otro principio es la centralización. Al inicio habíamos hablado de autoridad, ¿no? La autoridad la ejerce un directivo, un jefe, ya sea en una área, en un departamento o a nivel de toda la empresa, ¿no? La autoridad. Entonces, la autoridad se centraliza, está centralizada en una persona. ¿En quién? En el gerente general. Se refiere cuando se dice centralización. Es la concentración del poder, del mando que cae en esta persona de rojo, ¿no? Es el jefe que da órdenes. ¿A quiénes? A lo largo de la organización, ¿no? Transmite órdenes. Este jefe, que es el jefe que tiene el mando sobre todo, da órdenes a sus inmediatos inferiores. Y estos a su vez a los que están más abajo. Entonces, en esta persona se centraliza el poder. En algunos casos hay que descentralizar. ¿Cuándo se descentraliza? Según el tipo de empresa, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa, como en el caso de las empresas pesqueras, que tienen un organigrama por región. ¿Por qué? ¿Por qué por región geográfica? Porque la actividad se ejerce a lo largo de todo el litoral, ¿no? Una empresa pesquera puede tener una, una planta una oficina de flota en Chimbote, en el Callao, en el sur, en Pisco, ¿no? Entonces, en esos casos se descentraliza, ¿no? En esos casos se descentraliza el poder. ¿Por qué? Porque la misma forma de la organización de la empresa permite que se descentralice. Pero cuando la empresa está en una sola región, todo el poder se centraliza en una sola persona, en el jefe, en el gerente general de la empresa. Centralización. La centralización implica la concentración de la autoridad en la zona jerárquica más elevada. ¿Quién, quién tiene la jerarquía más elevada? El gerente general. Pero en algunos casos esa autoridad debe descentralizarse o delegarse. Ya les expliqué cuándo, ¿no? Dada la estructura de la empresa. ¿En qué casos? ¿En qué casos en qué tipo de empresa? Cuando, por ejemplo, como ya les dije, tiene una organización geográfica, o como por ejemplo la cadena de tiendas por departamentos que tiene en todo el Perú. En esos casos hay que descentralizar. Para el correcto funcionamiento de la organización se debe mantener en todo momento un buen equilibrio en cuanto a autoridad en todos los niveles jerárquicos. Claro, un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, esta persona tiene, o cada uno de estos, tienen autoridad sobre los que están por debajo. No tienen autoridad sobre toda la empresa, como esta de rojo, ¿no? Esta de rojo sí tiene autoridad sobre toda la empresa.
Jerarquía. Jerarquía, o más conocido como cadena escalar. Ustedes acá tienen, en el lado derecho, tienen un organigrama. En A debe estar el gerente general. En B y C los subgerentes, ¿no? Puede ser, si acá está el gerente general, acá puede estar el gerente financiero y el gerente de ventas, por decirles un ejemplo, ¿no? El gerente financiero tiene por debajo al jefe de contabilidad y al jefe administrativo. El jefe de contabilidad tiene por debajo a quienes, al contador, al técnico en contabilidad. Entonces, se puede observar que hay niveles de mando, ¿no? A lo largo de toda la línea de jerarquía. Y se deben respetar los niveles, ¿no? Porque cuando se respetan los niveles, las órdenes no se distorsionan, la comunicación no se distorsiona, porque ¿qué pasaría si este gerente general da una orden a D? No está respetando los niveles, ¿no? Y D comunicaría a estos dos de abajo, pero está obviando a B y C. O que A dé una orden a G. No es así, ¿no? La orden debe ser impartida de tal manera que se respete, ¿no?, la cadena escalar, cada escala. Es como una escalera, ¿no? Una escalera, cada grada es una escala más. Entonces hay que respetar esa línea. Línea de autoridad que va desde el escalón más alto al más bajo, hacia abajo. Constituye el principio de mando. Igual, uno que está por debajo, por ejemplo F, no informa directamente al jefe, al gerente general, informa al jefe inmediato al superior, y así hasta que llega al gerente general de la empresa. Un trabajador que está por este nivel no puede obviar a su jefe inmediato, no puede llevar información de frente al gerente general. Es hasta falta de respeto, ¿no? Jerarquía, cadena escalar. Debe establecerse una línea clara en cuanto a la autoridad a lo largo de toda la jerarquía de la organización. Esta es la jerarquía, ¿no? Esta línea negra. Desde los niveles más altos a los más bajos. El más alto es A, el más bajo F y G. Desde los niveles más altos a los más bajos, y justamente en ese sentido, de los altos hacia abajo. El organigrama de la empresa debe definir sin ningún tipo de dudas quién es el superior directo en cada nivel y para cada empleado, claro. Para estos empleados que están acá, el jefe, ¿quién es? D. O sea, no hay ninguna duda que el jefe es D, ¿no? Igual acá, E es jefe de estos dos casilleros. ¿Quién es el superior directo en cada nivel para cada empleado? De forma que cada empleado pueda reportar la información a la persona adecuada. Claro, cada empleado reporta un informe o entrega un escrito a su jefe inmediato. Fayol exige un respeto total en la autoridad. Acá tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Orden. El otro principio es orden material y social. Este principio dice que debe existir dentro de la empresa un lugar para cada cosa. Acá hay un lugar para cada herramienta, un lugar para cada papel. Debe existir
dentro de la empresa un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Cada cosa debe estar en su lugar. Solo de esa manera se logra el orden. El orden material, o sea, en cuanto a herramientas, en cuanto a papeles, y también el orden social. Cada trabajador debe estar en su escritorio, en su lugar de trabajo. A eso se refiere con el orden social. Todos los empleados de la empresa deben disponer de los recursos adecuados para poder trabajar correctamente. Cada empleado debe ocupar el puesto más adecuado a sus capacidades. El orden es un factor clave en toda empresa, tanto a nivel social como físico. Es decir, mantener el orden en cuanto a responsabilidades y en cuanto a material. Disponer de un ambiente de trabajo seguro, limpio y bien ordenado. Siempre debe haber un lugar para cada cosa y una cosa debe estar en su lugar. Es el orden material y también humano. Cuando se dice el orden humano o social se refiere que cada trabajador debe tener un lugar de trabajo, pero ese trabajador también debe tener las habilidades, el conocimiento para realizar el trabajo. Los trabajadores deben ser los adecuados, los seleccionados. El orden en el trabajo depende de ti, o sea, del trabajador. Y eso también el orden da seguridad, uno se siente seguro, ¿no? El orden da seguridad de que vas a encontrar las cosas donde las dejaste, no vas a perder tiempo buscándolas. Y el otro principio es la equidad. La equidad dice que todos los trabajadores deben ser tratados por igual, es ser justo. El jefe debe ser justo. A todos los a todos los trabajadores se los respeta, se los trata con respeto, se los respeta por igual. No hay distingo de sexo ni de edad, ¿no? Todos merecen el mismo respeto, el mismo trato social. Y cuando uno toma decisiones, hay que tomar las decisiones justas. Cuando uno castiga a un trabajador, lo mismo debe utilizar la misma vara para castigar a otro trabajador. No puede estar midiendo con diferente vara a los trabajadores, porque eso genera conflictos entre los trabajadores, disputa, equidad. Todo aquel que esté encargado de liderar a un equipo de trabajo deberá tener la inteligencia de tomar decisiones justas en el momento oportuno. El trato con sus trabajadores debe ser agradable y amistoso. Fayol dispone que los empleados deben ser tratados con amabilidad y por igual. Cualquier superior debe tratar a sus subordinados de manera justa e imparcial. El otro principio que menciona Fayol es la estabilidad del personal, del trabajador. Uno debe tener personal estable en cada puesto, ¿no? No puedes estar cambiándolos o rotándolos cada momento de puesto. ¿Por qué? Porque pierdes tiempo en que aprendan la nueva actividad. Los trabajadores también, cuando uno recibe y los capacita a los trabajadores, uno invierte es una inversión que realizan los empresarios, ¿no? O los directivos invierten en capacitación de sus trabajadores con el fin de mantenerlos, ¿no? O uno invierte y los capacita para que se vayan. Uno no puede estar rotando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque perjudica.
el funcionamiento correcto, se pierde tiempo en aprender las actividades. Y también genera el sentimiento de inseguridad dentro de los trabajadores, ¿no? No se sienten seguros que en cualquier momento van a ser rotados, van a ser cambiados, van a ser despedidos. Estabilidad del personal. La elevada rotación de personal puede perjudicar sensiblemente el correcto funcionamiento de la empresa, a la vez que reduce el sentimiento de seguridad de los empleados. Se sienten inseguros. Iniciativa. Si bien es cierto que existe una autoridad que da órdenes, que tiene el poder de mando, de decir las cosas cómo se van a hacer, ¿no? Hay que darle la oportunidad a los trabajadores que también den sugerencias, que, que participen con ideas, que contribuyan con ideas. Ese es respetar la iniciativa de los trabajadores. Es motivar a los trabajadores que participen con iniciativas, con sugerencias, ideas innovadoras. Iniciativa, libertad para proponer y ejecutar. Fayol incentiva claramente la iniciativa de los empleados a la hora de llevar a cabo ciertas tareas. Los trabajadores deben gozar de flexibilidad para realizar los procedimientos propios de su puesto. Claro, uno no puede ser tan rígido en no permitirles que los trabajadores tengan libertad en tomar decisiones. A eso se le conoce como empowerment. Empowerment es, se le da poder, se los empodera a los trabajadores para que ellos solucionen con propias iniciativas. Este principio recoge también la tolerancia que los superiores deben tener ante los errores que se puedan cometer. Claro, así como uno exige a los trabajadores, ¿no? Y se le da libertad para que ellos tomen decisiones, pero también hay que ser tolerantes, ¿no? En ciertos errores que puedan cometer. Porque si no, uno no les tolera ciertos errores, ¿con qué libertad ellos van a tener iniciativa propia? Van a estar a la espera que solamente se les diga cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces hay que permitir, hay que ser tolerantes en ciertos errores. Y el último, unión del personal. Unión de personal, o también conocido como espíritu de cuerpo. Así como ustedes tienen espíritu de cuerpo, todos los alumnos se unen, ¿no? A veces ante ciertos errores de los profesores o de la dirección, ustedes cierran filas, hacen espíritu de cuerpo, se unen, ¿no? Hasta lograr sus reclamos. Igual también dentro de la empresa, los trabajadores deben trabajar como equipo, deben trabajar en forma sinérgica, deben generar sinergia, ¿no? La sinergia es trabajar en forma conjunta, ¿no? De tal manera que los resultados sean los mejores. Trabajar en equipo, los resultados son mayores que trabajar así individualmente, ¿no? Que la suma de las partes. Espíritu de cuerpo, unión de personal. Siempre debe realizarse el trabajo en equipo. Las individualidades por lo general ocasionan división en la empresa. Se debe incentivar al trabajo cooperativo, ¿no? En forma conjunta. Todos se apoyan. ¿Por qué? Porque todos estamos apuntando al logro de los objetivos. Todos formamos parte dentro de la empresa. Somos un ladrillo. No, somos un ladrillo. Todos los ladrillos
o somos una pieza dentro del rompecabezas llamado empresa. Y cada pieza es fundamental. Entonces, a eso es trabajar en equipo, lo que permite que el ambiente laboral sea agradable y eficiente. Se debe incentivar al trabajo cooperativo, lo que permite que el ambiente laboral sea agradable y eficiente. Bueno, entonces, esos son los 14 principios de Fayol, ¿no? Les dan una leída, me parece sumamente interesante, que les va a servir bastante cuando ustedes estén dentro de la empresa. Sobre todo si es que llegan a tener alguna jefatura, ¿no? Los tienen que aplicar, los 14 principios de Fayol. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de los asistentes? ¿Quedó claro? A ver, vamos a ver un video cortito, ¿ya? Para reforzar. A ver, este video. No dura más de 10 minutos, creo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. ¿Se escucha? Sí, ingeniero, te escucho. Sí. Sí, sí se escucha. Ya, gracias. Un ratito voy a apagar mi micro para que no se filtre sonido. Les traigo la tercera entrega de este curso de administración, en la que trataremos el tema de los principios de la administración. Como siempre, antes de comenzar, te voy a pedir que por favor le des like al video, que lo compartas. Si aún no te has suscrito al canal de Lernen Capacitaciones, este es el momento de hacerlo. Y si tienes alguna duda o comentario, por favor, déjala en la caja de comentarios de esta misma página. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar. En primer lugar, veremos cuál es el concepto de principio. ¿Qué cosa es un principio? Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano cambiando las facultades espirituales racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las demás personas, etc. Dentro del mundo de la administración también se manejan estos principios, que fueron enunciados por el señor Henry Fayol en el año 1916, cuando expuso su teoría clásica de la administración. Aclaró que los principios administrativos no son de ninguna manera rígidos, ya que en diversas situaciones se requiere hacer uso de criterio personal y la mesura, es decir, los principios administrativos tienen que ser siempre flexibles y adaptarse a las diferentes situaciones. Lo más importante es que constituyen guías universales, por ello se pueden aplicar en cualquier tipo de organización humana. A continuación veremos cada uno de estos principios expuestos por el señor Henry Fayol y describiremos cada uno de ellos. En primer lugar, el primer principio que enunció el señor Fayol se refiere a la división del trabajo, la especialización de las tareas y de las personas para aumentar la eficiencia. Esto tiene por objeto llegar a producir más y mejor con el mismo esfuerzo. Por ejemplo, el obrero que siempre hace la misma pieza o el jefe que trata siempre los mismos asuntos adquiere esta habilidad, una seguridad y una precisión que aumentan sus rendimientos, es decir, la especialización, ¿no? Cada personal de la empresa tiene que especializarse en una tarea determinada. ¿Para qué? Para lograr la mayor eficiencia en el trabajo, el mejor rendimiento en el trabajo. A esto se refiere este primer principio de la división del trabajo. En segundo lugar, el principio de autoridad y responsabilidad. La autoridad se define como el derecho de dar órdenes y esperar obediencia. Y la responsabilidad es una consecuencia natural de la primera.
Debe haber equidad entre ambas. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. A menor autoridad, menor responsabilidad. El principio de la disciplina. Esto es esencialmente la obediencia, la conducta, los signos exteriores de respeto, de acuerdo con las convenciones establecidas entre la empresa y sus agentes o sus colaboradores. Luego, el principio de la unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. Es decir, los empleados no pueden tener varios jefes del mismo rango, porque puede pasar que den opiniones o den órdenes encontradas, que los jefes no se pongan de acuerdo entre sí y que uno le asigne una tarea al empleado y venga el otro jefe y le asigne la tarea totalmente contraria o totalmente diferente. Por eso no es recomendable que un operario o un empleado tenga más de un jefe al mismo tiempo. Ese es el principio de la autoridad única. Para una acción cualquiera, un agente no debe recibir órdenes más que de un solo jefe, si no la estabilidad queda amenazada. El principio de la unidad de dirección. El establecimiento de un jefe y un plan para cada grupo de actividades que tenga el mismo objetivo. Este principio se formula así: un solo jefe y un solo programa para un conjunto de operaciones que tiendan al mismo objetivo. Es decir, cada programa debe tener una sola cabeza, un solo jefe, para que plantee claramente los objetivos y todo el grupo perteneciente a ese programa debe seguir a este jefe. El principio de la subordinación de interés individual al interés general. De interés individual al general, los intereses generales deben estar por encima de los intereses particulares. Este principio recuerda que, en una empresa, el interés de un agente o de un grupo no debe prevalecer contra el interés de la empresa. Es decir, ningún funcionario puede poner sus intereses propios, sus intereses personales, por encima de los intereses comunes de la organización. A eso se refiere este principio de la subordinación del interés individual al interés general. Luego, el principio de la remuneración. Hay que dar un pago justo a los trabajadores del conjunto de la organización. Pagar lo justo trae una serie de beneficios para la organización. Los colaboradores, los empleados, trabajan más a gusto si se les remunera en forma justa. Por eso es que se enunció este principio de la remuneración justa. El principio de la centralización. La concentración de la autoridad en la cúpula de la jerarquía de la organización. La centralización no es un sistema de administración bueno o malo en sí, que puede ser adoptado o abandonado a voluntad de los dirigentes o de las circunstancias, sino existen siempre en mayor o menor medida. ¿Ok? Ese es el principio de la centralización. El principio de la cadena de escalar es un conjunto de jefes que van de la autoridad suprema a los agentes inferiores. La vía jerárquica es el camino que siguen, pasando por todos los grados de la jerarquía. Es decir, este principio plantea la existencia de un organigrama jerárquico, es decir, que hayan varios niveles de jerarquía y que cualquier orden tiene que pasar por todos estos niveles de jerarquía. Cualquier indicación que el jefe máximo de la organización quiera darle a un colaborador que esté en un nivel jerárquico más bajo, tiene que pasar primero por la jerarquía inmediatamente inferior y ahí ir escalando hasta llegar al nivel donde se requiere dar la orden. El principio de orden. Debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Es el orden material y humano que debe tener como resultado evitar las pérdidas de materias y de tiempo. ¿Ok?
Cada material, cada equipo tiene que estar siempre en su lugar, lo mismo que cada colaborador tiene que estar siempre en su puesto de trabajo y tiene que tener sobre todo sus actividades bien designadas, bien determinadas, de manera que no se le asigne en forma improvisada alguna actividad para la que esta persona no esté realmente capacitada o para la que esta persona no haya sido contratada. Esto se refiere al principio de orden. El principio de equidad, la amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. Para que el personal se sienta alentado a aportar en el ejercicio de sus funciones toda la buena voluntad y el entusiasmo que es capaz, es necesario que sean tratados con benevolencia, se les debe tratar bien, se les debe tratar en forma equitativa a todos. La amabilidad y la justicia son sumamente importantes. Esto es lo que plantea este principio. Por ello, la equidad resulta de la combinación de benevolencia y la justicia. El principio de estabilidad. En los miembros, la rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia de la organización. Por ello, cuanto más tiempo permanezca una persona en un cargo, tanto mejor. Siempre resulta muy perjudicial y muy costoso para una organización tener una alta rotación de personal, que el personal no se sienta a gusto trabajando y que al poco tiempo busque otra oportunidad laboral en la competencia o en otra empresa similar. Esto genera un costo para la empresa que está dejando ir a esta persona, porque esa persona cuando entró al puesto ha tenido que ser capacitada, ha tenido que que ganar experiencia, se le ha dado a esta persona información de repente confidencial sobre la empresa. Entonces hay todo un costo de por medio al tener una rotación muy grande, al tener una inestabilidad dentro de los funcionarios y dentro de el personal en general de la empresa. El principio de iniciativa es la posibilidad de concebir y de ejecutar una acción. La iniciativa de todos es una gran fuerza para la empresa. Es importantísimo incentivar la iniciativa en todos los colaboradores, es decir, no tratar a los colaboradores como máquinas que tienen que ejecutar órdenes solamente. Si algún colaborador tiene alguna idea innovadora, hay que escucharlo, hay que darle cabida, ya que la iniciativa de todos va a hacer que la empresa crezca, que la empresa mejore su rendimiento. Y esto también genera la posibilidad de descubrir nuevos talentos que de repente están ocupando un cargo que no merecen porque tienen el talento y la capacidad suficiente como para poder de repente ocupar un cargo de mayor responsabilidad. Ese es el principio de la iniciativa. El principio del espíritu de equipo. La armonía y la unión entre las personas constituyen grandes fortalezas en la organización. La unión hace la fuerza y la armonía y la unión del personal de una empresa hace fuerte a la misma. Todo el personal tiene que estar siempre en armonía, siempre unido. No deben haber conflictos de intereses, no deben haber conflictos de personalidades. Procurar que todos se lleven bien con todos, una armonía completa. Ese es el objetivo de este principio, que todos trabajen en armonía y que todos se lleven bien con todos. Bien, hasta aquí llegamos con los principios de la administración. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Qué tal les ha parecido la clase de hoy? Interesante, me da mucho gusto que la respuesta sea interesante. Y acá han levantado un like. Muy bien, chicos. Por favor, siguen leyendo. Les he enviado las diapositivas y también copias para que lean.
¿Tienen alguna pregunta? Rugel. Rugel. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Todo claro, ingeniero. Ya. Me da mucho gusto que así sea. Bicharra. Profesor. ¿Quedó claro? Sí, todo correcto. Choquehuanca. Choquehuanca. Todo claro, ingeniero. Ya. Chicos, sigan leyendo. Todos los días tienen que leer. Ustedes cuando tengan ratos libres, pónganse a leer. Ahí están, les he subido copias y también las diapositivas. Este es un bonito tema, lo del principio de Fayol. A mí me gusta los principios. Después más adelante también hay otros temas interesantes. No habiendo más preguntas, chicos, ahí nos quedamos. Y me disculpan por la tardanza. No se preocupe, ingeniero. Muchas gracias. Ya, chicos. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta el próximo martes. Voy a descargar la lista de la asistencia. Sí, ya se descargó. ¿Se descargó o no? Sí, acá está. Ya se descargó. Ah, voy a cambiar de nombre. Entonces, día 24. Porque la que está ahí es de ayer, de la clase de embarcaciones. Ya chicos, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Ya.